Bienvenido a la presentación de La ballena azul. Este libro, bueno, muchas gracias aquí a Javier Irigaray, que se ha ofrecido a presentar a Raúl Quinto, autor de este libro que, bueno, ahora intentaremos definirlo un poco. No es una novela, no es de terror, pero da pánico. Bueno, para mí es una especie de experimento que bueno, te revuelve un poco un montón de cosas. Raúl Quinto yo lo conocía como poeta, había leído algunas cosas suyas de poesía y Lengua Rota, el cuaderno de Sola, y como narrativa ha publicado algunas cosas, la canción de Nof, perdonadme que es que veo menos que Hijo, y con el Martinete de Rey Sombra consiguió el Premio Nacional de Narrativa, Premio de la Crítica y Premio Cálamo. Y para nosotros es un placer que esté aquí y que nos cuente un poco sobre este artefacto, este artilugio, esta máquina de crear angustia o algo así. Os dejo con ello y muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias por venir a pasar este ratico de mañana con nosotros, aquí Entre Libros. Gracias a Javi, ¿no?, por la labor que está haciendo en Linares, por fomentar la cultura y la literatura en particular. Y para mí, si es un placer para Javi tener aquí a Raúl, para mí es un doble placer estar aquí. Por una parte, porque cualquier excusa es buena para volver a Argachi, y siempre que puedo, pues lo intento. Y cuando no puedo, pues me busco una excusa para poder llegar aquí. Y doble porque encima lo hago hoy pues acompañando a un gran amigo, al amigo Raúl, y uno de los más importantes escritores que hay contemporáneos ahora mismo. Alguien que ha sabido urdir, trazar una literatura propia. Si algunos conocéis su poesía, pues ya lo podréis haber comprobado. Si conocéis su prosa también, no se parece a nada que hayáis leído antes, y eso es bueno, y sobre todo cuando encima se hace bien. Yo discrepo con Javi en que esto sea un artefacto extraño. Es un artefacto que podría haber tenido cabida en esas jornadas que han acabado ayer, ¿no?, de novela histórica. Porque para mí es una novela histórica. Sí. Posiblemente sea muy original esa perspectiva, pero yo voy a explicar por qué. Aquí ha urdido una historia, Raúl, a partir de uno de estos juegos de rol, ¿no?, que funcionan por las redes, por la deep web, ¿no?, por la red oscura de internet, y divide este libro en 50 capítulos en los que va cosiendo y recordando una parte de la historia de este planeta que no está en la cara A de la historia que leemos en los libros, sino en la cara B, en el otro lado del disco, ¿no? Y eso que la gente que se suele ocultar a los demás por el terror, por las sombras que ofrece, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la Inquisición. Estamos hablando, por ejemplo, del 11S, del 11M, de tanta y tanta salvajada que se han hecho a lo largo de toda la historia, unos y otros, y salpicado también con otras cuestiones más anecdóticas, pero que cubrieron en su día las primeras páginas de todos los informativos y luego pasaron al poco tiempo un poco ya a atenuarse, como el asesinato de John Lennon y otro montón de historias. Y una de la que hablaremos más adelante, que me parece muy, muy significativa, ¿no?, muy ejemplarizante, ¿no?, muy paradigmática de lo que contiene este libro, y en la que después le haré alguna pregunta sobre ella. Pero en el fondo es eso. Yo veo ahí una novela que tiene un nudo, un relato, y en el que sin embargo va urdiendo, va entramando y esa historia que no nos quieren contar, pero que existió. No todo
son conquistas maravillosas, no todos son circunnavegaciones del planeta, ni nada más. Hay muchas sombras de las que el ser humano como colectivo pues debería avergonzarse que han pasado y que no nos gustan que ocurran, ¿no? Y, en fin, antes de someterle al tercer grado de interrogatorio, le voy a permitir que se presente él, que os salude, que os dé los buenos días, casi tarde y demás. Raúl Quinto, con vosotros. Nada, pues muchísimas gracias a ti por venir. Me resulta extraño, ¿no? Porque lo tengo identificado con otra geografía, otro paisaje, y hemos hecho muchas cosas juntos. Y yo siempre he presentado mis libros ahí en la cafetería Leoro de Antas con a su amparo, y ahora estoy aquí, pero en Linares, ¿no? Entonces, muy bien, muy contento, muy feliz. Muchas gracias a la librería por organizar esto y, por supuesto, a todos los que habéis decidido acompañarme esta tarde, mañana o lo que pueda ser ahora mismo introspectiva, ¿no? Y para mí siempre es un regalo. Y nada, yo supongo que empezaremos a hablar ahora, pero esto no... discrepo bastante de lo que has dicho. Por primero, no es sobre todo por lo que es novela histórica. Aquí es verdad que en este libro aparecen muchas cuestiones que podemos definir como históricas, porque sucedieron y las cuento, ¿verdad? Pero hay muchas otras que además están en igualdad de condiciones, que son absolutamente mentiras, que son teorías de la conspiración, que son bulos, que son información absolutamente intoxicada y las meto ahí incluso para confundir precisamente al lector, ¿no? La voz narrativa, ahora ahondaremos en eso. El narrador de esta novela, artefacto, como lo queráis llamar, lo que quiere es confundir al lector. Lo que quiere es que el lector no sepa muy bien si lo que está contando es cierto, si lo que está contando es una leyenda, si lo que está contando es algo cierto que ojalá no fuera cierto, ¿no? Y ahí lo hace además en condiciones jerárquicas, digamos, de igualdad, ¿no? Ahora, si queréis, pues un poco puedo explicar cuál es el objetivo de este asunto. Sí, evidentemente, una novela histórica no todo es real, hay licencias. Claro, digo, por ejemplo, cuando he hablado del 11S, todo lo que cuento aquí del 11S es mentira. Son teorías de la conspiración. Que aparece, claro, pero claro, podría ser, digamos, como un retrato histórico también de esa visión, digamos, lunática, un poco excéntrica, ¿no? Paranoica de esos momentos históricos. Porque creo que estamos en un momento donde todo eso está asaltando, ¿no? Nuestra cotidianidad. Bueno, y yo quería empezar por preguntarte, que le explicara al público, la historia tiene siempre algo, está muy presente en tu obra. Sí. No solo en la prosa, como Martinete del Rey Sombra, que todos lo conocéis porque fue el premio nacional, como ha hecho Javi, de narrativa el año pasado, pero también en la poesía, La lengua rota, El ruido blanco, en fin, que está muy presente. Sí. Esa fijación. Bueno, tiene que ver con varias cosas. Primero, porque yo me dedico a dar clases de historia, soy profe de historia, entonces pues es un material con el que convivo y sobre el que reflexiono mucho porque es con lo que trabajo. Y luego porque esa conexión, digamos, con la memoria, con los hechos reales, a mí me permite llegar a reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la condición humana, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Es decir, no es elucubrar desde lugares lejanos, sino ir a la materialidad de las cosas que ocurrieron y que ocurren. Aquí hago algo parecido también, pero precisamente intento profundizar en aquello que intenta construir un mundo sin que haya referencias realmente a los hechos. Es decir, si queréis explico un poco cómo el origen de este libro y cuáles son las motivaciones que hay detrás de la escritura, ¿no? Y luego ya pasamos a hablar de otras cosas. Mirad, La ballena azul es un juego de estos de retos, ¿no? que hubo por internet, ahora como 10 años o así, pues yo vi en algunas noticias que hablaban de que adolescentes habían estado jugando el juego de la ballena azul y habían acabado ingresados en hospitales con automutilaciones o en salud mental, ¿no? Con crisis de ansiedad y tal. Y era un juego donde alguien por internet, en algún foro, en algún sitio, como que captaba, digamos, a la víctima, la convencía para que jugara y entonces le planteaba todos los días, durante 50 días, cada día un reto diferente, ¿no? Una prueba. Este libro son 50 capítulos, cada una de esas pruebas.
Y esas pruebas consistían en cosas como, bueno, pues levántate todos los días a la misma hora de madrugada, como que no duermas, no hables con la gente, mírate todas estas películas de terror y estos vídeos un poco escabrosos que te voy a mandar cada noche, córtate con una cuchilla, ¿no? Súbete a la cornisa de un edificio y camina por la cornisa, cosas así, que iban creciendo, ¿vale? Hasta que la última prueba, al parecer, era el suicidio, ¿no? Es decir, tírate, arrójate desde un edificio y todo eso. A mí me llamó mucho la atención esto, digo, ostras, las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Pero luego me puse un poco a investigar sobre el asunto y me di cuenta de algo que me inquietó todavía más. Y es que ese juego de la ballena azul probablemente no existía, ¿no? Si no, tú te pones... Yo aquí en el libro hablo de una teoría de que si esto se lo inventó un estudiante de psicología ruso que tenía un plan como para castigar a la sociedad a través del juego y tal, ¿no? Pero claro, si tú te pones, yo os invito a que lo hagáis, os ponéis a profundizar un poco por internet buscando información sobre ese estudiante ruso, sobre esta historia, la historia empieza a hacer aguas por todas partes, empieza a perder consistencia, hay contradicciones, hay cosas que no tienen mucho sentido, hay vacíos, y dice, bueno, parece ser que este juego es probable que no llegara a existir realmente, ¿no? Pero sin embargo sí que es verdad que tuvo víctimas reales, ¿no? Y a mí eso ya es una cosa que me parece muy, muy perturbadora, muy inquietante. Pasa el tiempo, esa idea la tengo ahí rondando en la cabeza y llegamos al año 2020, donde, bueno, sabéis, la pandemia, nos encierran en el confinamiento, ¿verdad? Estamos unos cuantos días ahí y había una sensación objetiva, ¿verdad? De terror compartido, no sabíamos lo que estaba pasando, no sabíamos, estábamos ahí solos de alguna manera y era todo como muy angustioso, ¿verdad? Y la única ventanita que teníamos en ese encierro casi para comunicarnos con el exterior, para saber qué estaba ocurriendo, incluso para relacionarnos muchas veces con el otro, eran las redes sociales. Y yo recuerdo con bastante pavor, ¿vale? Cómo durante todos esos días del confinamiento, Twitter y otras redes sociales se plagaron de mensajes coordinados, porque se notaba que había una coordinación, que inyectaban mucho más miedo, mucho más terror, mucha más angustia, que metían teorías de la conspiración y que se inventaban cosas para hacer un daño, para generar una sensación de angustia en la población, de indefensión y tal. Y a mí eso me dio bastante miedo, ¿no? Resulta que termina la pandemia y esa manera de proceder en redes sociales, digamos, de generar como una realidad alternativa, si hay como una construcción alternativa de la realidad que va instalándose en la realidad objetiva, ¿vale? Para mucha gente, se convierte en el modus operandi habitual, ¿no? Y entonces ahora se va extendiendo, digamos, esa franja que siempre ha existido en la sociedad, que los sociólogos que han estudiado el tema llaman la franja lunática de la sociedad, es decir, gente que compra teorías de la conspiración, que sí, yo qué sé, tipo, porque vienen los aviones, no fumigan, no sé qué, todo ese tipo de rollos, ¿no? Siempre ha habido gente que ha creído en ese tipo de cosas, pero esto de repente, sobre todo después de la pandemia, ha ido como ensanchándose, creciendo, hasta ocupar el centro del escenario, ¿no? Y hay en la actualidad, y eso es lo que a mí me produce realmente miedo, ¿no? Y pavor, es a veces complicado hablar con el otro porque vivimos en burbujas, entenderme, como ontológicas, es decir, de lo que es verdad y lo que es mentira, lo que son los hechos reales y no, absolutamente contradictoria entre unos y otros, ¿no? Hay gente que está absolutamente convencida de que, y son millones de personas, voy a poner un ejemplo muy claro, se va a entender yo creo, de que cuando llegan los inmigrantes irregulares en patera, nada más llegar se le dará una paga de 2.500 euros que le da el Estado a esa gente. Eso no existe, pero hay millones de personas que están absolutamente convencidas de eso. ¿Cómo han llegado a ese convencimiento? A través de las redes sociales, a través de esos mensajes que están absolutamente dirigidos y tal, ¿no? Y digamos, con una persona que piensa así, tú no puedes discutir en términos de, no, eso es mentira, no, es que tú no te informas bien, te dirán. Porque están atrapados, digamos, dentro de una burbuja, ¿verdad? Donde la verdad es una muy distinta de lo que los hechos están ahí, ¿no? Esto he puesto un ejemplo como tantos otros, ¿no?
fenómenos políticos como el de Donald Trump en Estados Unidos o Milei en Argentina no se explican por muchos otros factores, materiales también, descontento, etcétera, pero gran parte de esos votantes, yo qué sé, Trump hablaba de que los inmigrantes haitianos secuestraban gatos y se los comían. Y mucha gente se lo creyó, ¿vale? Cosas así. Y entonces a mí eso me produce miedo, me da terror. Y me di cuenta, digo, ostras, esto es como lo del juego de la ballena azul, que es algo que no existe, es como una ficción que se ha creado, ¿verdad? Pero que se instala, digamos, en la realidad esa ficción y va dejando víctimas por medio. Y entonces como lo que me activa a mí a la hora de voy a escribir un libro de terror. En fin, mi objetivo, no sé si será una novela de terror, tal, pero yo quería reflexionar sobre el terror, sobre los terrores contemporáneos, sobre los miedos. Somos una sociedad que vive con miedo, muchas cosas, ¿no? Y ese miedo es útil para determinados poderes fácticos y tal, ¿no? Y escribí pues un libro que reflexione también sobre eso, sobre esos límites tan difusos y tan peligrosos al haberse borrado que hay en la actualidad entre la verdad y la mentira, ¿no? Vivimos en una época donde la verdad no es un valor, o ni siquiera es una cosa que se pueda compartir entre iguales. Hay una escisión entre los hechos y lo que la gente piensa que es verdad, o que mucha gente piensa que es verdad cada vez más, ¿no? Y a mí eso me parece que es algo alarmante, ¿no? Algo que como parece, hostia, cuidado, hacia dónde nos estamos deslizando. Y de esto va este libro. A través de eso yo lo que hago es construir un artefacto, una novela, digámoslo así, donde realmente solamente hay dos personajes. Uno es la voz narradora, ¿vale? Un personaje que le puse yo el nombre de Voltaire en rojo, por circunstancias que si es menester luego explicamos, que es el que está hablando todo el rato, y le está hablando al otro personaje que es un tú, que no sabemos si es la víctima, pero que evidentemente el lector al final acaba interiorizando, porque si te están hablando siempre tú, pues seré yo, ¿no? Y esos son los dos personajes, y a través de eso son cada capítulo. El primer capítulo es cuando convence, digamos, en una sesión como de chat y tal, convence el Voltaire en rojo a la víctima de que juegue al juego, y luego a partir de ahí son 50 capítulos cada uno, una de las pruebas, ¿vale? Y ahí pues lo que hago es reflexionar sobre los distintos terrores, es intentar provocar también terror o angustia o una tensión a través del lenguaje y del uso poético de las palabras, ¿no? En cada uno de los capítulos. Y también cuento historias, historias de miedo, historias que algunas son leyendas urbanas, tal cual, ¿vale? Son ficciones que las chicas, bueno, no hablo de ello, pero me imagino, no, las chicas de la curva. Pues cuando yo era chaval pensaba que eso era de verdad, ¿no? Y te lo creía y estaba en todas partes. Bueno, pues cosas de ese jaez, ¿vale? Creepypastas, que son como un folclore que hay ahora en internet, que los chavales están muy metidos dentro de... que son historias que se crearon, se sabe cuándo se crearon, en distintos foros, para los niños, para asustarse entre ellos, y ha ido generando como un universo, ¿verdad?, de referencia alrededor de eso. Hay auténticas teorías de la conspiración que el narrador compra como verdaderas y otras las desmonta y dice, no, esto no tiene sentido, pero luego te presenta otra que sí, que también lo es, ¿no? Y luego también hay muchas historias que son historias reales, y ahí donde quizás lo que tú comentabas, pero son historias que ocurrieron y están muy documentadas, y yo hago una labor de reconstrucción histórica, digamos, de esos sucesos, pero cuando las lees dirás, esto no puede ser verdad. Y quizás las historias más, las que aparecen elementos fantásticos, evidentemente se nota que son irreales, ¿no? Pero hay algunas otras que dicen, esto no puede haber ocurrido, ¿no? Hay algunas, yo qué sé, pues por ejemplo, uno de los capítulos que habla de los experimentos que hizo el doctor Shiroishi en Manchuria durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, experimentos con humanos, ¿no? De miles de humanos, que hubo vivisecciones, que le hicieron auténticas perrerías y tal. Eso tú lo lees y dices, no, pero hostia, se le ha ido un poco la olla al... No, eso ocurrió. O cuando hablo, por ejemplo, yo qué sé, por poner otro caso, de lo que ocurrió en Almansa en 1990, que es una cosa que a mí me traumatizó mucho de niño,
y es que, bueno, sabéis que Almansa es un pueblo donde hay una gran densidad, o había por lo menos antiguamente, una gran densidad de echadores de cartas, tarotistas, gente que lee las manos, tal, ¿no? Que eso también es otra ficción y tal. Y en el año 90 una curandera de ahí de Almansa, con un grupo de amigas que estaban muy metidas en el rollo ese ocultista y tal, pues llegaron a la conclusión, en una de esas sesiones que tenían, que la hija pequeña de una de ellas, de la curandera, pues estaba embarazada del demonio. No sé si recordáis esta historia. Y procedieron a hacerle un exorcismo aborto y se cargaron a la niña, ¿no? Eso ocurrió, pero claro, cuando ves la secuencia, yo estuve además buceando por la Deep Web y encontré los sumarios del juicio y todo lo que cuento es lo que ocurrió. Y dices, ostras, esto parece mucho más irreal, ojalá que no fuera verdad, incluso que algunas de las cosas que son falsas, que se notan desde el principio que son falsas, ¿no? Entonces se manejan esos niveles, el narrador intenta llevar al lector, o al jugador, ¿no? Pero al lector, a una tensión donde dice, a ver, esto que me está contando es verdad, esto es mentira, esto... Y está en ese juego donde, claro, que es un poco también para que salte esa chispa, ¿no? Que te haga moverte un poco de la ciencia, a ver qué está pasando aquí. Buscarlo por internet, lo que sí es verdad, lo que es mentira, pero es que lo que nos está ocurriendo en la actualidad nos vienen muchísimos mensajes, sobre todo a través de redes sociales, que normalmente solemos comprar con alegría aquellas cosas que concuerdan perfectamente con aquello que pensábamos previamente, con nuestros prejuicios, decimos, esto es la verdad porque confirma, ¿no? Lo que yo pienso, entonces tiene que ser verdad. Pero a lo mejor no lo es, ¿sabes? Porque la mercancía que va llegando por esos conductos suele estar adulterada y además con unas intenciones muy claras de convencernos de determinadas cuestiones que van a tener unos beneficios a ellos evidentes, ¿no? Y entonces estamos en ese terreno y para mí es importante denunciarlo de alguna manera y lo he hecho también a través de este libro que también, además de todo eso, pues lo he construido para que sea una experiencia lectora, ¿no? Para mí la lectura siempre es un viaje, considero, una experiencia lectora que sea distinta, ¿no? Hablabas tú de que lo que yo hago a lo mejor es diferente, pues propongo un viaje diferente a una lectura pues, de una novela de terror estándar o de un ensayo que reflexione sobre este tipo de cosas que yo he dicho, sino una cosa más inmersiva, más radical en ese sentido, pero bueno, que se va leyendo, bueno, que hay gente que yo creo que hay una fluidez en la lectura proporcionada por el ritmo, por las herramientas que me proporciona la propia literatura. Y la densidad, ¿no? Que pone en el relato. Durante el confinamiento, que lo has mencionado antes, en Vera ocurrió un suceso que yo no sé si tiene que ver con el juego este de la ballena azul, pero cuando yo leí la novela esta, pues me vino a la memoria inmediatamente. Una chica que además era compañera de instituto, había sido compañera de instituto de mi hija, ya estaba en la universidad con 20 años, pues en pleno confinamiento, de madrugada, sale de la casa, se va al puente que hay sobre la circunvalación de Vera y se tira justo antes de que pasara un camión, se mata de madrugada. Yo no sé si esa chica había leído, conocía el juego este, pero era una chica muy retraída, muy solitaria, según me decía mi hija, no se le conocían amigos, ¿no? Ni muy suelta, ¿no? No había sufrido ningún tipo de bullying, ni de algo, pero una chica muy... Y ocurre esto. Tú, en tu faceta como docente, como profesor, habrás visto muchos tipos de zagales, ¿no? De todo tipo. ¿Y qué ves tú que puede estar ocurriendo, que ocurre para que arraiguen en un sector de los jóvenes, de los adolescentes, historias de este tipo, ¿no? Claro. Historias de este tipo, que es una cosa muy particular, pero también otras cuestiones que están relacionadas con eso. Yo tengo en mi instituto, hay muchos casos, sobre todo de chicas, ¿vale? De 13 años, 14 años, que se automutilan. Es decir, que es una cosa como, no diré que muy habitual, pero eso yo cuando yo estaba en instituto, eso no ocurría. Pero que yo lo veo en los brazos y los tienen llenos de... que se han cortado, y hay algo ahí. En mi instituto hay abiertos varios protocolos de adolescentes, pues habrá 8 o 9, que están en riesgo de suicidio. Porque
han ido al psicólogo, a psiquiatras, eso supongo que siempre ha habido, ¿no? Gente que tal, pero ahora es como que hay un boom en ese sentido, ¿no? Y tiene que ver con muchas cosas. Yo teorizo un poco de qué puede ser, algo de eso también intento poner en este libro. Primero es que, y la pandemia lo que hizo fue como enfatizar todo esto, ¿no? Como darle como más cuerpo, como más profundidad. Pienso primero que vivimos en una sociedad donde, lo hablaba antes, lo hablábamos, dice que tú decías, y perdona que sorte la conversación que hemos tenido privada, que bueno, que el tema de las redes sociales, que como que tú eras muy ajeno, ¿no? Que tú preferías sentarte, tomarte algo con tus amigos, hablar con ellos cara a cara, pero eso realmente se está perdiendo. Y estamos cada vez más solos, muy hiperconectados. A través del dispositivo móvil parece que tenemos acceso a todo el mundo, a todas las personas, que hablamos, que nos comunicamos, que entramos en la vida de los demás. Muchas veces simplemente lo que hacemos es ver, ponemos un comentario, no nos hacen caso, pero realmente lo que es estar aquí mirándonos a la cara, hablando, es cómo se construyen las relaciones y lo que necesita el ser humano para estar, ¿no? Entonces todos esos vínculos con el otro se van rompiendo y estamos cada vez más encerrados en nosotros mismos, conectados además a través de las redes sociales y de internet, que lo que hace es profundizar en nuestras propias neuras, porque hay una cosa que se llama el algoritmo, que cuando tú vas buscando elementos de determinada cuestión, siempre te van profundizando en eso y cada vez van yendo más lejos, ¿no? Es decir, no te ofrece otra cosa distinta para sacarte de tu rollo, lo que hace es darte más de lo que tú has pedido. Y entonces cada vez va más, y entonces ahí como, bueno, pues entra en una especie como de túnel, ¿vale? Autorreferencial, no hay otro al otro lado. En la adolescencia, además, y eso sí ha pasado siempre, eso no es una cosa de ahora, ¿no? Lo que pasa es que ahora tienen otros añadidos. La adolescencia siempre es un momento de inestabilidad, de incertidumbre. Pero, es decir, cuando tú eres adolescente no sabes muy bien cómo vivir, ¿no? Y las emociones se potencian muchísimo, y el drama es súper dramático, y el desamor es una cosa tremenda, y la soledad la siente uno como una gran maldición. Eso ha pasado siempre, pero ahora además estamos más solos que antes, ¿no? Y pasan ese tipo de cuestiones, bueno, pues que hacen que primero, y luego también cuando hablaba de la incertidumbre, yo recuerdo cuando yo era chaval, pero teníamos la perspectiva de que el futuro iba a ser mejor, ¿no? De que, bueno, si tú estudias, si tú te haces tal cual, pues probablemente vivas mejor que tus padres, ¿no? Sin embargo, eso se ha roto también. Si los chavales están con motivo, porque es verdad que hay tú ves los telediarios y te dices, coño, hay guerras por todas partes, ¿no? El cambio climático lo estás viendo como que el futuro no parece nada halagüeño, y entonces como se está viendo como que efectivamente los padres viven mejor que los hijos cuando salen y tal, y eso ellos lo perciben también, y es como una angustia y de una inseguridad tremenda, y entonces ahí es un canal propicio para que este tipo de cosas te hagan sentirte vivo, por ejemplo, ¿no? Porque lo que pasa con las automutilaciones y tal, yo lo veo que es una manera, primero, de llamar la atención, evidentemente, de decir, estoy aquí, hola, ¿sabes? Una manera también de pertenecer a un colectivo, porque resulta lo que yo decía en mi centro, muchas de estas chicas que son amigas entre ellas, y entonces como que hay una vinculación, hay una comunidad a la que, y también estamos dejando de pertenecer a una comunidad, ¿no? Eso que hablamos de la soledad, es importante, pues yo que sé, el vecindario, el que vive a tu lado, eso ya se ha perdido. Yo no sé si vivía en piso o en casa, pero tú vives en un piso y a lo mejor el que vive en el piso de abajo no lo ves, pero no sabes ni cómo se llama, y ni te importa, porque tú vas a tu vida, ¿no? Y eso rompe, y son cosas necesarias. Hay una forma también de tener el control sobre la situación a través del dolor, ¿no? De decir, coño, estoy vivo y esto me hace experimentar ciertas cosas, porque todas las cuestiones que hay ahí en la actualidad es la apatía, es decir, como una especie como de aburrimiento, todos necesitamos estímulos continuamente, y los adolescentes están metidos muy en ese rollo. Fíjate que TikTok, no sé si manejáis TikTok es
vídeos que duran un vídeo de TikTok, minutos, segundos, ¿no? Lo ves, pum, 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 otro, pum, pum, otro. Y necesita, y va, pum, a ver, porque necesita estímulo, y rápido, y ya. Y que sea algo que me suba, no sé qué, pim, 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 ¿no? O el tema de la ser aceptado, ¿no? Que es una cosa que también los adolescentes necesitan. Y entonces, claro, ahora a través de las redes sociales, si tú pones una foto y no te ponen los suficientes likes, no sé qué, o te ponen un comentario, eso es terrible, ¿no? Y todo eso es como un cóctel, pues que hace que ahora yo creo que estén aflorando este tipo de cosas, ¿no? Y yo aquí hablo de todo eso, pero también lo llevo un poco a la edad adulta, ¿no? Esto no va sobre adolescentes, esto va sobre lo que nos pasa, porque eso que les pasa a los adolescentes, les pasa a ellos, pero claro, a ellos les pasa porque tienen menos herramientas de defensa que nosotros, ¿no? Al final están menos hechos, ¿no? Que nosotros. Pero a nosotros, los adultos, también nos pasa eso, también estamos solos, también estamos perdidos, también necesitamos algo a lo que agarrarnos, necesitamos que no haya incertidumbre, todo eso, y ahí se aprovechan, en este caso, el que plantea el juego de la ballena azul, o esas operaciones, digamos, de manipulación de las que hablamos. Operaciones de manipulación que han sido una constante a lo largo de toda la historia conocida y seguramente en la prehistoria también, Sí, ¿no? sí. Porque hay esa historia que no me gustaría que pasara desapercibida por motivos personales, como te dije Sí, vale, sí. ayer, y que precisamente viene de eso, ¿no? Una Totalmente. manipulación total, unas teorías conspiranoicas, ¿no? Hay Sí, sí. teorías como es, no sé si vosotros tenéis noticias de esto, la historia del Santo Niño de la Guardia de Toledo, ¿no? A finales del siglo XV. Háblale un poquito de esto. Bueno, el Santo Niño de la Guardia es el patrón de la Guardia, de un pueblo de Toledo. Hay un capítulo ahí que se llama Libelo de Sangre, donde cuento la siguiente historia. La historia que cuento es real, pero ahora entenderéis conforme vaya contándola, que esa historia contiene trazas de lo que he denunciado antes, de cómo una ficción, ¿verdad? Una mentira inducida, promovida, genera una serie de víctimas, una serie de cambios en la realidad bastante profundos, ¿no? Se contaba en la Edad Media, y esto no solamente sucedía en Castilla, en Aragón, es decir, en lo que sería España, sino también hay testimonios en Italia, en Inglaterra y tal, que solía suceder de vez en cuando, pues que desaparecían niños muy pequeños, por ejemplo este niño de la Guardia, ¿vale? Que dicen que estaba jugando en la plaza de la Catedral de Toledo, y entonces llegaron unos judíos, lo secuestraron al niño, lo metieron en un saco y se lo llevaron, ¿vale? Y una vez que se lo llevaron, pues lo que hicieron fue torturar al niño, pero siguiendo, digamos, los patrones de la pasión de Cristo. Es decir, le ataron, empezaron a darle latigazos, le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron en una cruz clavándole los clavos, la lanzada esta, ¿no?, en los costados, lo desangraron y te pusieron una marmita debajo donde cayó toda la sangre del niñito, y además con una hostia consagrada que habían robado de una iglesia, hicieron ahí un mejunje que, según, ya aquí cambia un poco las teorías, pues utilizaban básicamente para dos cosas. Una era para echarla en los pozos, para provocar epidemias y enfermedades, para putear a los cristianos, básicamente. Pensad que, por ejemplo, cuando la peste negra del siglo XIV, la primera reacción que hubo, incluso también fue una reacción propia del Vaticano, que luego lo pararon, fue echarle la culpa a los judíos y perseguirlos y tal, ¿no? Y la otra cosa que podían hacer con ese mejunje de sangre y hostia consagrada que habían hecho era bebérselo. Bebérselo porque decían que los judíos varones menstruaban, tienen una maldición por la que menstruaban, y entonces eso les ayudaba a cortar la tal, ¿no? Bueno, pues a finales del siglo XV, como está diciendo aquí el compañero, en Castilla, detienen a 8 o 9 judíos, ¿vale? Y la Inquisición empieza a interrogarlos. Lo bueno que tiene la Inquisición, y también aquí quiero... a ver, hay mucha leyenda negra en torno a la Inquisición, que muchas veces son cosas que no son reales. Pero lo que sí que es verdad que el problema que tiene la Inquisición, y lo bueno, es que lo dejaba todo por escrito. Y cada vez que intervenían, había un escribano tomando nota, tomando acta de todo lo que sucedía. Por lo cual hay mucha información, ¿no? Y entonces, el proceso contra esta gente, la historia del niño no aparece hasta una semana y pico, casi 15 días, después de que empezaron los interrogatorios, que ya sabéis cómo
cómo eran esos interrogatorios inquisitoriales, ¿no? Y aparece en la historia del niño de un niño que supuestamente había desaparecido unos años antes, pero que además tampoco hay constancia en ningún sitio de ninguna denuncia previa, de ningún ¿cómo se dice? Proceso, ¿verdad?, de la desaparición de ningún niño en ningún sitio. De hecho, durante varios siglos no se sabía ni cómo se llamaba el niño después, ¿no? El niño se llama Juan, no sé qué, no sabían, por eso se llama el Santo Niño de la Guardia, porque no tiene un nombre claro. Esa gente al final acabó confesando, después de las torturas, ¿no? Acabó confesando que efectivamente habían cogido al niño, no sé, los quemaron en la hoguera a todos, ¿vale? Los quemaron en la hoguera a todos. Y un poco después se produce la expulsión de los judíos en 1492, donde uno de los argumentos que tienen los reyes católicos para decir esta gente que se largue de España es esto llamado el libelo de sangre, este tipo de cosas que decían que ocurrían. Eso es pues una teoría de la conspiración, lógicamente, que se instala, digamos, en la sociedad y que tiene repercusiones, gente quemada en la hoguera, la expulsión de todo un pueblo que llevaba siglos viviendo en un territorio y que dice, ustedes se tienen que largar de aquí. Como tú has dicho, todo eso ha pasado siempre, pero está pasando ahora también. Es decir, cómo se está construyendo, digamos, una imagen. Yo hay algunos mensajes que veo que te acaban llegando rebotados que dicen, ¿qué realidad vive esta gente? Es decir, que parece que tú vas que pongan, por ejemplo, un centro de menores extranjeros. Yo lo digo además porque mi mujer trabaja precisamente en el servicio de protección de menores, ¿no? Y que pongas un centro de menores extranjeros al lado de tu casa, es que van a salir con machete a cortarte el cuello y a robarte y a violar a tus hijas, no sé qué, no sé cuánto. Perdón, ¿sabes? Es decir, y la gente se lo compra, porque además, coño, que mira, está esta noticia. Aquí un tipo, un marroquí que le metió fuego a una no sé qué, ¿no? Y que hijo de puta, tal, no sé cuánto. Ahora luego cuando sale la noticia de que el marroquí se había metido a salvar a la tía, eso ya no te lo comparte las mismas redes, ¿no? Porque y entonces se va generando ahí un mal rollo impresionante, ¿no? Y eso, como tú dices, ha pasado. Y de hecho el libro también está trufado de esa historia donde precisamente esas creencias en unas ficciones que se van induciendo provocan un reguero de víctimas y de dolor importante. Pongo otro ejemplo. Anders Breivik, no sé si os suena Breivik, definámoslo como terrorista, ¿no? Que hubo en Noruega, que él estaba convencido, y en su momento cuando salió la noticia toda la gente decía, Dios, este tipo se le ha ido la olla, pero claro, la teoría de la que estaba convencido de él, ahora hay gente en los parlamentos defendiéndola, ¿vale? Y en algunos gobiernos de algunos países, que decía que es que había que hacer algo porque había lo que se llama la teoría del gran reemplazo, ¿no? Que había un plan organizado para sustituir a la raza blanca cristiana europea occidental para meter con una mezcla, sustituirla por una mezcla islamizada de negros, de moros, de no sé qué, no sé cuánto, tal, por unas élites que estaban ahí, que normalmente tenían que ver, poco, pues en Estados Unidos se hablaba de Obama y de los demócratas, los progres, los rojos, tal, no sé qué, ¿no? Bueno, pues este tipo, viendo esa deriva, decidió tomar carta en el asunto y dice, nadie hace nada, lo voy a hacer yo. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, pues puso una bomba en el centro de Oslo, se cargó unos cuantos, y mientras que estaba la policía ahí a ver lo que había pasado, él cogió un barquito, se fue a la isla de Utoya, donde había una convención juvenil del Partido Laborista, que él acusaba de ser los verdaderos traidores, los que habían hecho que esto ocurriera, y el disfrazado de policía se dedicó a cazar durante una hora y poco a todos los que veía. Y se cargó a casi 70 personas. Y al mismo tiempo que estaba haciendo eso, pues lanzó un manifiesto por internet con sus teorías racistas, conspiranoicas, etcétera, etcétera y tal. Eso, que es aberrante por sí mismo, pero claro, no son terroristas, no están matando gente, pero el discurso lo va repitiendo cada vez más personas, y es muy difícil convencer además a esas personas de que eso no es cierto. No hay, ¿cómo va a haber una élite que quiere sustituir? Lo que tiene que, las teorías de la conspiración piensan, y eso tiene que ver también con lo que he dicho antes de la incertidumbre. Es decir, ante la incertidumbre, una teoría de la conspiración ata todos los cabos. Puede ser terrible lo que nos están diciendo, ¿no? Es decir, la pandemia, pues esto seguro que es un experimento de no sé qué, y la vacuna tiene que tal y cual. Hostia, pues me da una explicación terrorífica, pero por lo menos no tengo esa incertidumbre de no saber por qué ocurren las cosas. Y es que a veces, para las cosas que ocurren en la realidad,
hay otros factores que entran en juego. Existen los errores, existe el azar, existe la estupidez de alguien que quiere hacer algo pero le sale otra cosa, ¿no? Y sin embargo, para la teoría de la conspiración siempre todo es una mecánica perfecta, ¿no? Donde todo tiene sentido, todo encaja, tal. Y eso, la realidad no está hecha de esa manera, ¿no? Pero claro, esa mecánica, que todo encaje, hostia, pues te hace... Dice, bueno, esto es una mierda todo, pero por lo menos sé lo que hay. Te hace sentir más inteligente, te hace sentir mejor que los demás, te hace sentir más seguro. Pero claro, estás viviendo en un mundo alternativo a los hechos. Y una alternativa que existe en la realidad entre lo que es el discurso y la ejecución, ¿no?, de política de los hechos. Puedo poner un ejemplo. Hungría está gobernada por el gran referente de la ultraderecha mundial, europea por lo menos, ¿no? Sí, sí. De Vox y tal. Su discurso sigue siendo el de expulsión de los migrantes y demás, pero sin embargo allí obtener la residencia es muchísimo más fácil que en España. Por ejemplo, obtener la residencia en Hungría consiste solamente en tener una oferta de trabajo. Tiene la oferta de trabajo, pues se ha dado cuenta, cuando llegó al poder este individuo, este sujeto, se dio cuenta que necesitaba gente para trabajar, ¿no? Y que le faltaban húngaros para cubrir todos los puestos de trabajo. Y entonces, fíjate, él sigue con el discurso xenófobo. Sin embargo, pues no hace falta que esté aquí un inmigrante demostrando que lleva 2 años viviendo del cuento, como en España, ¿no?, para poder solicitar residencia, ¿no? Y se da inmediatamente con una oferta de trabajo, ¿no? Ese conflicto entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Claro, porque una cosa es los hechos y otra cosa es el discurso, que es un poco de lo que va esto también. Si os fijáis desde la propia portada del libro ya está hablando de este asunto. El libro pone aquí la ballena azul, pero la ballena es roja. Entonces yo os pregunto, ¿cómo es la ballena? ¿Qué ballena es? ¿Es roja o es azul? Pero pone la ballena azul, ¿no? Pero esta es roja. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál de las dos está equivocada? Y esto es lo que nos ocurre, ¿no?, muchas veces con este tipo de informaciones que nos llegan, donde los hechos son una cosa, pero el mensaje que al final acaba calando es alternativo a los hechos reales, ¿no? Y entonces, bueno, pues probablemente este Orbán pues siga siendo percibido como un tipo que está luchando contra la inmigración, cuando la está favoreciendo, a lo mejor, ¿no? Yo desconozco el tema, ¿no? Pero lo importante no es los hechos. No favoreciéndola, asumiéndola, que es una realidad que existe y que tienes que... Bueno, pero vamos, que es contradictorio con su discurso, ¿no? Y pues eso ocurre. Es decir, al final lo importante no son tanto los hechos, sino el relato de esos hechos que se inoculan en la gente. Y eso ha ocurrido siempre y tal, pero ahora hay unas herramientas muy bestiales para provocar eso, porque es que yo tengo el móvil aquí, pero un móvil, es que eso es una máquina tremenda. Es decir, tú ven ahí, te vas metiendo y se te va metiendo dentro todo lo que vas leyendo, se ha producido de hecho una transformación cultural. Cultural me refiero a la forma de entender el mundo en los últimos años a través del uso de las redes sociales, ¿no? Y esa desconexión de la que hablaba antes, tan peligrosa, está fomentada también por las redes sociales, porque da una falsa sensación de que estás conectado al mundo y a los demás. Y no, tienes ahí un aparato que te lleva además donde él quiere, ¿no? No donde tú ni siquiera decides muchas veces qué vas a ver, sino que te pone delante 4 o 5 cosas y pues está. No es como, ¿sabes? Y piensas que está, es que tengo a mi amigo en Facebook, hablo tal, no sé qué. Eso no es una conexión real, ¿no? Otro tipo de conexión. Entonces estamos ahí, en ese momento. Bueno, quiero también daros paso, que sé que algunos de vosotros habéis leído el libro, o parte de este libro, y tenéis aquí a Raúl, no va a estar aquí toda la vida. Si tenéis alguna curiosidad, ¿no?, alguna inquietud por preguntarle, es el momento. Bueno, yo llevo hasta la página 40 y soy de ese tipo que todavía no me ubico muy bien y está jugando muy bien. Pero sí es verdad que muchas veces cuando uno es poeta y escribe relato, pues sí, empieza la confusión, donde empieza una cosa y donde acaba otra, y al lector también le pasa lo mismo. Si a ti te gusta la poesía, pues hay veces que se te escapa el relato.
te centras más. Yo hay palabras que dices que son unas imágenes tan poderosas como el reloj tiene la aguja hipodérmica, es un reloj de aguja hipodérmica. Pues ya eso es aplastante, ¿no? Te tienes que parar ahí, tienes que parar en verte pues muchas cosas y pierdes el relato a lo mejor por centrarte en eso, pero me encanta y ese tipo de eso, entonces felicitarte. El relato del miedo de la página 38 y 39 es El buenísimo. listado de... Todos los ejemplos de miedos que se pueden tener. Eso es muy, muy, muy ilustrativo para Sí, sí. quien lo lee. Entonces yo quiero terminarlo o no terminarlo, porque en Martinete pasó lo mismo, tuve 2 lecturas. En Martinete es un libro precioso. Así que felicitarte y ya está. Muchas gracias. Y no sé, no sé, que se me perdió o no me perdió, pero que la poesía y el relato están Sí. ahí y Claro, el están poeta y relatista, tanto el que lo escribe como el que lo lee y le gusta la poesía también. Pero que, a ver, creo que no hay... leer se puede leer de muchas formas, Sí. ¿verdad? Y el que un libro te obligue a pararte porque has leído una frase o porque hay una idea ahí, ¿no? Que surge o porque has recibido un impacto y te digo, espérate, vamos a digerir esto un Claro. poquito, eso es bueno. Es Porque bueno. fíjate que para mí uno de los grandes tesoros que nos ofrece la lectura, que nos ofrece la literatura, es precisamente poder parar el tiempo a nuestro antojo, ¿vale? Es decir, vivimos, y lo hemos dicho antes, ¿por qué no estamos de cara tanto a los demás? ¿O por qué, por ejemplo, tenemos tantas dificultades muchas veces en descubrir esos mecanismos de manipulación que nos llegan? Cuando a veces simplemente pues, se pueden contrastar las cosas relativamente fácil, ¿no? Sí. Pero no tenemos tiempo. Porque estamos para arriba, para abajo, venga, vamos, ¿no? Y con la lectura, la literatura es un momento en el que estás tú con el libro y eres dueño de tu tiempo. Y entonces si necesitas, si te lo pide el cuerpo, pararte, porque aquí hay una frase que tú dices, hostia, voy a paladearla, voy a ver... Eso Claro. es un regalo. Es que son regalos entre frases. Eso de que las ciudades son una reacción cutánea de la Tierra, eso es bastante, coño, que te lo veis de, tía, Muchas gracias. no te puedes tenés que parar. Bien, está bien. Y luego pues continúa. Sí que Y si tienes que releerlo, no quiero hay decir que prisa. no hay un... No hay prisa por terminar. No hay un camino, una libra que leer. Es verdad, es verdad que muchos libros pues son venga, pasas páginas y a ver lo que ocurre y la trama. Mis libros no son así. Mis libros juegan en otro terreno más movedizo, que tiene que ver pues, con la poesía. Pues agradece. Muchas gracias, de verdad. Yo te iba a preguntar cómo, bueno, cuando está escrito en segunda persona, tú hablas que hay 2 personajes, Sí. pero yo como lector no he visto al segundo personaje. El segundo personaje va directo a mí, ¿no? Y, Claro. ¿eras consciente del efecto que causa la segunda persona en el lector? Claro, sí, está buscado. Uno de mis objetivos con hacer este libro era escribir un libro de terror. Pero no un libro de terror en el plan de que los tópicos, un escenario, unas situaciones, ¿no? unos elementos que se relacionan con el terror, digamos a nivel cultural, sino que la propia lectura del libro fuera un acto de terror, ¿no? Es decir, que el libro te llevara a tener una experiencia, bueno, de cierta manera terrorífica, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa a veces cuando estamos viendo determinadas películas, que no son de la típica de susto, sino que te meten un rollo mental que dices, hostia, me gusta, pero al mismo tiempo no, ¿no? Pero no puedo parar, pero... Pues eso, intentar conseguirlo a través de la literatura, del uso poético y de esa... irremediablemente cuando te están diciendo tú, yo, ¿no? Entonces, claro, te somete ahí a una tensión, o eso buscaba que sea fructífera en términos de sentir unas emociones y de que la lectura es una experiencia diferente, ¿no? La lectura de este libro es diferente a leer cualquier otro. Si puedo leer algún fragmento para que veáis un poco los tonos. Que aquí hay un poco de todo, ¿no? Como hoy son 50 pruebas, pues hay algunas que son más poéticas o más directas o que tienen que ver más con el hecho que le dice que tiene que hacer el jugador, pero conforme va avanzando se van metiendo más relatos
puros y duros, ¿no? Es decir, de la página 40, un poco más adelante, es decir, a partir de la... pues te voy a decir ahora mismo. A partir de la 82, ya cada capítulo es como una historia de terror, ¿no? Que meto ahí otro elemento, meto otra cosa, pero que cuento historia. Y bueno, pues voy a leer uno que se llama El Puente, ¿vale? Porque además me lo has dicho tú antes, digo, bueno, y es así como medio cortito. Este está en la página 59 y dice: recordad que cada capítulo es una de las pruebas del juego de la ballena, ¿no? Dice 4 y 20. Sal a la calle y busca un puente, no para cruzarlo. Hay puentes que no se ven, pero están. Dentro de tu cabeza hay uno, eléctrico, neuronal. Va de lado a lado de tu pensamiento, transportando abismos. Busca un puente, un viaducto, una pasarela que contenga columnas de aire vertical bajo su vientre. Un puente que conecte este mundo con algún otro lado. Por ejemplo, hay otros mundos en este. ¿Conoces la teoría del bosque oscuro? Hay puentes que son pliegues entre realidades, puertas entornadas entre lo que no se puede ver y lo que sí. Mira, este de Colville, en Kentucky, cruza unas aguas oscuras que algunas noches se iluminan desde dentro, como dos focos, dos ojos de una bestia, un fuego espectral y doble. Son los faros de un coche hundido en 1930. Nunca pudieron rescatar a los dos adolescentes que lo ocupaban. Ahí siguen cada noche, intentando salir, o llamando nuestra atención para advertirnos de algo secreto e inminente. En el puente de Egypt Road, en Ohio, se escuchan los llantos de los niños muertos. Dicen que hay un agujero por el que se filtran los sonidos del mundo de los difuntos. Niños muy pequeños, de 1 o 2 años, llamando a sus padres desesperadamente, perdidos para siempre a medio camino entre la vida y la muerte. Eso se oye desde ese puente en Ohio. Hay puentes que son intersecciones, umbrales mestizos, eclipses de piedra o de metal. En Dumbarton, Escocia, está el puente de Overton, que tiene unos 15 metros de altura y donde suceden cosas extraordinarias y terribles. Sabes que hay decenas de puentes donde si los cruzas, mientras amanece o se hace de noche, en la hora de las penumbras y los colores cansados, se te aparece un perro negro que te mira desde el reflejo rojizo de sus ojos, que desaparece si te acercas o desvías brevemente la mirada. Un perro negro demonio, mitad noche, mitad de enfermedad y espejo, en medio del puente. Lo que sucede en Dumbarton es que los perros saltan y se precipitan al vacío, para acabar destrozados contra las rocas y la maleza. Cientos de perros que enloquecen al llegar al puente y saltan. 300 o 600, según a quien preguntes. Sabes que los animales no se suicidan, no pueden, ni siquiera la ballena. Pero en este puente sí. Es posible que no haya deseo ni voluntad de morir, pero saltan. Los escépticos dicen que por el olor de las martas y los bisones del fondo, que segregan hormonas irresistibles para los cazadores ancestrales que habitan la humedad de los hocicos de los perros. Otros hablan de una dama blanca, una viuda fantasma que los llama y les obliga a saltar. Si afinas tu oído, los puedes escuchar ladrar. Si afinas tu oído al cruzar el viaducto de la calle Segovia en Madrid, también puedes escuchar los murmullos de los suicidas. Son canciones minúsculas que dicen: acompáñanos, ven, sé uno de los nuestros. Deja que te enseñemos tu verdadero rostro. Eso dicen. ¿Sabes cuánta gente muere por buscar un mejor autorretrato? Por la aceptación en forma de me gusta, si te gusto, me gusto. Si te gusto, me gusto. Los demás nos matan con los ojos que los otorgamos. Mal de ojo contemporáneo. Cada 13 días muere alguien haciéndose un selfie, buscando la mejor versión de un sí mismo que no existe. Hay varias víctimas en el puente más alto del condado de Placer, en California. Placer de ser alguien, de verte, de que te vean, de que existas para el otro, que también eres tú, para que quieran más de ti. Un selfie exótico, peligroso, espectacular, único, un tú salvaje y magnético. ¿Quién no se lo jugaría todo por algo así? Desearán ser tu yo, ese yo encuadrado perfectamente entre el vacío y el vértigo de la estructura del puente. Dame un like, dame un poco más de vida antes de caer. En Moscú, en 2015, muerte por selfie, cayendo de un puente.
En Bariloche, en 2021, 50 metros de caída desde el Puente de la Lata en Dúrcal, Granada, por la foto perfecta de mí, conmigo, sin mí, por el encuadre definitivo y la perspectiva. Lo sabes, hay un puente en tu cabeza. Crúzalo, asómate, mírate. La caída también te mira y te sonríe. Siéntate al borde, al límite, casi al final de ti. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, yo creo que es el momento de agradecer a Raúl el ratico que nos ha proporcionado compartiendo esta magnífica obra, La ballena azul, que por supuesto no deja a nadie indiferente al leerla. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Y supongo que estará dispuesto a firmar los libros vuestros, ¿no? que hayáis comprado.